En Buchenwald, miles de prisioneros murieron bajo un régimen de torturas y abusos sistemáticos. Entre los responsables destacó una mujer cuyo nombre se convirtió en sinónimo de sadismo: Ilse Koch. Su poder dentro del campo fue absoluto y su crueldad quedó registrada en cada testimonio. Los prisioneros eran golpeados, marcados y seleccionados para castigos que desafiaban todo límite. Bajo su mando, el sufrimiento se transformó en espectáculo y la humillación en rutina diaria. Su figura se convirtió en un emblema de la brutalidad nazi, recordada incluso por los propios guardias. ¿Cómo llegó a ejercer un poder tan extremo dentro de un campo de concentración? ¿Qué pruebas bastaron para sentarla en el banquillo de los acusados? ¿Cómo fue el final de la mujer conocida como la reina sádica del Tercer Reich? La semilla oscura, una juventud moldeada por la derrota alemana. Ilse Köhler nació en septiembre de 1906 en la ciudad de Dresde, dentro del Imperio Alemán. Su familia pertenecía al sector trabajador urbano. Su padre era capataz en la industria local y el hogar contaba con ingresos regulares, aunque sin perspectivas de ascenso social relevante. Los registros disponibles sobre su niñez indican que creció en un entorno cotidiano, marcado por la rutina de una familia obrera sin episodios extraordinarios que llamaran la atención en sus primeros años. Cuando aún era una niña, Alemania se vio envuelta en la Primera Guerra Mundial. Dresde, como centro industrial, se transformó rápidamente. Talleres y fábricas fueron orientados hacia la producción bélica, mientras los hombres jóvenes marchaban hacia el frente. La escasez de alimentos y productos básicos se hizo visible en la vida diaria de la ciudad. Las calles mostraban largas filas para conseguir pan o carbón y el uniforme militar se convirtió en parte del paisaje urbano. La derrota de 1918 no solo significó el regreso de soldados heridos y mutilados, sino también un cambio radical en la vida nacional. La firma del Tratado de Versalles impuso severas limitaciones al ejército alemán, la pérdida de territorios estratégicos y el compromiso de pagar reparaciones consideradas inasumibles. La sociedad entera se sintió marcada por una humillación que se transmitió a las generaciones más jóvenes, incluida la de Ilse. El periodo inmediato posterior estuvo definido por la inestabilidad económica. Entre 1921 y 1923, la hiperinflación redujo los ahorros de millones de familias a cifras sin valor real. En cuestión de horas, los precios se disparaban y el dinero en efectivo perdía todo poder de compra. Dresde no fue la excepción. La familia de Ilse, como muchas otras, experimentó la frustración de ver cómo el salario de un mes no alcanzaba ni para las necesidades mínimas. Esta experiencia colectiva marcó a quienes vivieron su juventud en esa etapa y generó una disposición generalizada a escuchar discursos que prometieran estabilidad y grandeza recuperada. Al concluir la educación básica, Ilse decidió formarse en habilidades administrativas. Estudió contabilidad, taquigrafía y mecanografía, lo que le permitió obtener empleo como secretaria en oficinas locales y desempeñarse como auxiliar en contaduría. Para una mujer de clase trabajadora en la República de Weimar, este recorrido no era inusual, aunque representaba una vía de ascenso moderado en comparación con quienes permanecían en labores domésticas sin acceso a instrucción técnica. Durante la década de los años 20, las mujeres alemanas lograron mayor presencia en el mundo laboral, aunque la mayoría permanecía concentrada en empleos considerados apropiados para su género. La atmósfera política de la época estaba dominada por la polarización. En Dresde, como en otras ciudades alemanas, las calles eran escenario de enfrentamientos entre comunistas, socialdemócratas y grupos nacionalistas. La prensa repetía con frecuencia los temas del resentimiento por la derrota y la urgencia de un renacimiento nacional. En ese contexto, los mensajes del Partido Nacional Socialista, aún minoritario, encontraron terreno fértil. Sus símbolos de disciplina, unidad y pureza racial atraían a jóvenes en búsqueda de pertenencia. En 1932, Ilse decidió afiliarse al partido nazi. Tenía 26 años. Su adhesión coincidió con la etapa de crecimiento vertiginoso del movimiento en los meses previos a la llegada de Adolf Hitler al poder. La incorporación en esa fase temprana otorgaba un estatus especial dentro del partido. Los llamados miembros antiguos eran vistos como militantes leales antes de la victoria definitiva.
lo que se traducía en prestigio y en oportunidades de promoción dentro del régimen. Para una mujer de origen modesto como Ilse, significaba también un espacio donde obtener reconocimiento y escapar de los límites tradicionales de su clase social. El nacionalsocialismo atribuía a las mujeres un papel definido dentro de su proyecto ideológico. Hitler y otros dirigentes presentaban la misión femenina como la de asegurar la reproducción de la población aria. El lema que resumía esa concepción era niños, cocina e iglesia. Sin embargo, más allá de esa simplificación, la realidad mostró una participación activa de millones de mujeres en tareas administrativas, educativas, propagandísticas y más adelante dentro del aparato concentracionario. A partir de 1933, el Estado nazi impulsó políticas demográficas diseñadas para aumentar la natalidad. Se crearon préstamos matrimoniales que se cancelaban de manera parcial o total según la cantidad de hijos nacidos. Se otorgaron subsidios especiales a las familias numerosas y se instituyó en 1938 la Cruz de Honor de la Madre Alemana como reconocimiento público a quienes cumplían con el ideal de maternidad promovido por el régimen. De forma paralela se desarrollaron medidas coercitivas contra quienes no encajaban en el modelo racial. Miles de mujeres catalogadas como biológicamente inferiores fueron sometidas a esterilización forzosa. La prostitución quedó regulada para servir a los soldados, mientras que las relaciones con trabajadores extranjeros se castigaban con severidad. El control del cuerpo femenino era absoluto. Se premiaba a quienes respondían al ideal ario y se castigaba públicamente a quienes se apartaban de él. Las mujeres acusadas de mantener vínculos con prisioneros de guerra eran rapadas y expuestas a ceremonias de humillación. En 1936, Heinrich Himmler instauró el programa Lebensborn. Su finalidad era fomentar los nacimientos de niños considerados racialmente puros. Para ello se crearon hogares de maternidad y se ofreció apoyo económico a mujeres seleccionadas por su perfil genético. Aunque el número total de nacimientos en este marco fue limitado, el simbolismo del programa reflejaba la intención nazi de intervenir incluso en los aspectos más íntimos de la vida privada. La participación femenina en el nazismo no fue marginal. Más de 10 millones de mujeres se integraron a organizaciones vinculadas al partido. La Liga de Muchachas Alemanas entrenaba a las jóvenes en disciplina física y doctrina racial. La Asociación Nacional Socialista de Mujeres coordinaba campañas de ayuda y actividades de propaganda. Con el inicio de la guerra, muchas pasaron a desempeñarse como enfermeras, secretarias, auxiliares en la policía, colaboradoras en la Wehrmacht y personal en campos de concentración. La militancia femenina combinaba obediencia ideológica y ambición personal. En una sociedad que ofrecía pocas alternativas de participación pública para las mujeres, el partido se presentaba como una plataforma de acción y reconocimiento. Algunas se dedicaban a tareas asistenciales, pero otras ascendieron a posiciones con influencia real dentro de la estructura estatal y paramilitar. Boda con el verdugo. El ascenso de los Koch. A mediados de la década de 1930, Ilse Kohler conoció a Karl Otto Koch dentro de los círculos de funcionarios y oficiales de las SS. Su temprana afiliación al partido nazi la había situado en un entorno donde las conexiones políticas y personales se entrelazaban con frecuencia. Koch, nacido en Darmstadt en 1897, representaba a una generación distinta, marcada por la experiencia directa de la Primera Guerra Mundial. Tras servir como soldado, se integró a los Freikorps, formaciones paramilitares que proliferaron en la convulsa posguerra alemana y que sirvieron de cantera para futuros cuadros del nacionalsocialismo. La carrera de Karl Otto dentro de las SS había tomado forma gracias a la expansión del sistema concentracionario que Heinrich Himmler impulsaba desde 1933. Para 1934, Koch ya desempeñaba cargos de responsabilidad en campos como Esterwegen y Lichtenburg. Su experiencia en la gestión de prisioneros políticos y su lealtad al régimen lo convirtieron en un oficial confiable para la jerarquía. En ese contexto, el vínculo con Ilse consolidó una unión que pronto sería formalizada. En 1936 contrajeron matrimonio tras superar el procedimiento obligatorio para todos los miembros de las SS.
La institución exigía un riguroso control genealógico que debía acreditar la pureza racial de los contrayentes hasta varias generaciones atrás. La pareja obtuvo la aprobación sin dificultad, lo que reforzó su posición en el selecto entorno de la organización. Para Ilse, el matrimonio significaba no solo un ascenso social, sino también una integración plena en la estructura de poder del nacionalsocialismo. Ese mismo año, Karl Otto fue designado comandante del campo de Sachsenhausen en Oranienburg, al norte de Berlín. Concebido como un campo modelo, Sachsenhausen funcionaba a la vez como centro de internamiento y como escuela de formación para futuros oficiales de las SS. Su planta triangular, dominada por una torre de vigilancia central, permitía un control visual completo sobre el espacio. Este diseño se convertiría en referencia arquitectónica para los campos creados posteriormente. La instalación estaba destinada inicialmente a prisioneros políticos, delincuentes comunes y personas clasificadas como asociales. Bajo el régimen de Koch, la disciplina interna se organizaba mediante castigos graduados, trabajos forzados y un sistema de apelaciones diarias que reforzaba la sumisión. Para los internos, la vida estaba marcada por la privación constante. Para los mandos, en cambio, significaba la consolidación de una carrera dentro de la jerarquía nazi. Las condiciones de vida de los comandantes y sus familias contrastaban de manera radical con las de los prisioneros. Dentro del perímetro del campo se erigían viviendas amplias y equipadas, atendidas en parte por internos seleccionados como sirvientes. Los contactos regulares con la élite dirigente de las SS conferían prestigio social, mientras la rutina cotidiana incluía comodidades desconocidas para la mayoría de la población alemana de la época. En ese contexto, Ilse comenzó a desempeñarse como secretaria y colaboradora administrativa, además de adquirir visibilidad en un entorno donde las esposas de comandantes eran observadas como representantes del ideal nazi. En Sachsenhausen, Karl Otto Koch demostró eficacia en la gestión de la disciplina y en la organización del trabajo forzado. El campo operaba como laboratorio de métodos de control que más tarde serían replicados en otros lugares. Los internos construyeron barracones, talleres y oficinas, además de participar en proyectos industriales externos. La experiencia de Koch lo proyectó como candidato para asumir responsabilidades mayores. En 1937, Himmler ordenó la creación de un nuevo campo en las cercanías de Weimar. La instalación debía servir como centro de reclusión y explotación laboral, además de descongestionar otros campos ya saturados. El lugar elegido fue el bosque de Ettersberg y el comandante designado fue Karl Otto Koch. El nombramiento representaba un ascenso significativo en su carrera y colocaba a la pareja en una posición de mayor influencia. Los primeros prisioneros llegaron desde Sachsenhausen en julio de ese año, con la tarea de construir las instalaciones. Levantaron barracones, cercas electrificadas, torres de vigilancia, talleres y oficinas. El campo recibió el nombre de Buchenwald y fue planificado para albergar varios miles de internos, aunque con el tiempo su capacidad se expandió hasta convertirse en una de las instalaciones más grandes del sistema concentracionario alemán. El perímetro de Buchenwald incluía una valla de alambre de púas electrificada y una doble línea de muros con puestos de guardia. 23 torres de vigilancia armadas con ametralladoras aseguraban el control permanente. La entrada principal exhibía la inscripción Jedem das Sein, traducida como «a cada cual lo suyo», expresión que reflejaba la lógica punitiva y jerárquica del régimen. En el interior se disponía un amplio campo de apelación donde se realizaban los recuentos diarios, barracones alineados con precisión geométrica, talleres de trabajo forzado, cocinas, almacenes y un bloque de castigo conocido como el búnker, destinado a torturas y ejecuciones. Más adelante se construiría también un crematorio, elemento recurrente en la red de campos nazis. En su fase inicial, Buchenwald recibió sobre todo prisioneros políticos, opositores comunistas y socialdemócratas, además de delincuentes comunes y personas definidas como asociales. Con el tiempo, la población del campo se diversificaría con judíos, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos y deportados de territorios ocupados. La gestión de Karl Otto Koch le otorgaba un margen considerable de autonomía, con recursos amplios y apoyo directo del Inspectorado Central.
Mientras los internos levantaban el campo bajo condiciones extremas, la vida de los Koch se desarrollaba en un marco de privilegio. Se construyó para ellos una villa espaciosa, con materiales de calidad y mobiliario lujoso, en cuya edificación también participaron prisioneros. La casa disponía de amplias habitaciones y jardines diseñados con esmero. Desde allí era posible divisar tanto el bosque circundante como parte de las instalaciones de los internos. La coexistencia de estos dos mundos, separados apenas por las alambradas, caracterizó la cotidianidad de los comandantes y sus familias en el sistema concentracionario. El traslado a Buchenwald consolidó la posición de los Koch dentro de la élite de las SS. Para Karl Otto significaba el control de una de las instalaciones más importantes del Reich. Para Ilse representaba una nueva etapa de integración en un entorno donde las esposas de comandantes adquirían visibilidad y poder informal, en contacto directo con la estructura represiva que definía al nazismo en su fase de expansión. La bruja de Buchenwald, crueldad sin límites. En Buchenwald, la figura de Ilse Koch se distinguió del resto de esposas de comandantes de campos de concentración. Mientras la mayoría mantenía un papel discreto, limitado al entorno doméstico, ella adoptó una presencia activa en la vida cotidiana del campo. Los testimonios de sobrevivientes la describen recorriendo las instalaciones con libertad, ejerciendo violencia directa contra los prisioneros y participando en la disciplina interna de manera inusual para una mujer en su posición. Uno de los aspectos más repetidos en las declaraciones fue su costumbre de montar a caballo durante las jornadas de trabajo forzado. Con un látigo en la mano, castigaba a quienes consideraba desobedientes o distraídos. La simple mirada de un interno bastaba para que ordenara su sanción. La imagen de Ilse sobre un caballo, escoltada por guardias armados, se convirtió en un símbolo del régimen diario de Buchenwald y marcó una diferencia clara respecto al papel reservado habitualmente a las esposas de oficiales de las SS. En los relatos de posguerra, también se señaló su inclinación a humillar a los prisioneros de manera deliberada. Diversos testigos coincidieron en describir cómo aparecía en zonas visibles del campo con vestimenta provocativa o sin ropa, esperando reacciones de los internos. Quien se atrevía a mirar era castigado con severidad e incluso ejecutado poco después. Estas prácticas, documentadas en declaraciones judiciales, mostraban un patrón de uso del cuerpo como herramienta de provocación para generar situaciones de represión ejemplarizante. Los prisioneros asignados como sirvientes domésticos en la villa de los Koch relataron experiencias similares. Según estas declaraciones, Ilse obligaba a los internos a atenderla mientras se mostraba desnuda, en un contexto que combinaba humillación y poder absoluto. La mayoría de quienes fueron forzados a participar en esas situaciones desaparecían poco después, lo que alimentó la percepción de que la intimidad con los Koch equivalía a una condena de muerte. Otro elemento que aparece en numerosos testimonios fue su participación en la selección y aplicación de castigos. Entre los más recordados se encuentran los dirigidos a mujeres embarazadas, contra quienes utilizaba látigos reforzados con fragmentos metálicos. El resultado eran heridas profundas, mutilaciones y, en muchos casos, abortos forzados. Los testigos subrayaron la violencia de estos episodios y la hostilidad personal que Ilse mostraba hacia las internas en estado de gestación, consideradas improductivas para el sistema de trabajo forzado. Los niños también fueron objeto de su violencia. Supervivientes relataron escenas en las que Ilse presenciaba castigos contra menores y reaccionaba con visible satisfacción. Durante el proceso de Dachau, varios declarantes afirmaron que reía cuando los niños eran conducidos a ejecuciones o a experimentos médicos. Estos episodios consolidaron su reputación como una figura temida incluso entre poblaciones especialmente vulnerables dentro del campo. La dimensión sexual de su comportamiento fue otro aspecto documentado en los juicios. Algunos prisioneros aseguraron que Ilse organizaba encuentros donde obligaba a internos a mantener relaciones en presencia de oficiales de las SS y de esposas de mandos. Estos actos combinaban abuso, humillación y espectáculo. También se mencionaron casos en los que ella misma exigía favores sexuales a prisioneros, quienes poco después desaparecían, lo que refuerza la asociación entre estas prácticas y la eliminación sistemática de testigos incómodos.
En ese entorno cerrado, su reputación se extendió rápidamente. Entre los prisioneros circularon apodos que reflejaban el terror que inspiraba: la bruja de Buchenwald y la perra de Buchenwald. Estas denominaciones mostraban el grado en que era percibida como amenaza constante y como agente de violencia arbitraria. La combinación de su condición de esposa del comandante y su implicación directa en actos de violencia la convirtió en un personaje singular dentro del campo. Mientras otros oficiales permanecían en oficinas, Ilse ejercía un poder visible en los patios, en las barracas y en la villa que compartía con su marido. La simple presencia de su figura generaba temor inmediato. Algunos sobrevivientes afirmaron que bastaba cruzar una mirada con ella para ser señalado y desaparecer en las horas siguientes. Los testimonios indican que asistía con frecuencia a castigos colectivos y ejecuciones. En ocasiones se sentaba junto a los oficiales de las SS para observar, y varios testigos aseguraron que mostraba entusiasmo ante las escenas de violencia. No se limitaba a la contemplación, intervenía en la selección de las víctimas o agravaba las sanciones impuestas por otros. Esta capacidad de decisión no estaba formalizada en los organigramas del campo, pero se ejercía de manera práctica y efectiva. La influencia de Ilse también se derivaba de sus relaciones con médicos y oficiales, que le otorgaban acceso a información y a la posibilidad de intervenir en decisiones sobre la vida o la muerte de internos. Aunque no tenía un cargo oficial, su cercanía con el poder formal y su iniciativa personal le permitían determinar castigos y ejecuciones. Para los prisioneros esto la convertía en una figura de autoridad tan peligrosa como cualquier oficial uniformado. El recuerdo de Ilse Koch en Buchenwald se mantuvo como ejemplo de violencia arbitraria y de abuso de poder cotidiano. No fue solo la esposa de un comandante, sino una participante activa en la dinámica represiva del campo, marcada por el sadismo, la humillación y el ejercicio directo de poder sobre cuerpos indefensos. En un sistema donde la jerarquía estaba claramente definida, su influencia extraoficial la transformó en un elemento central del terror que definió la vida diaria en Buchenwald. El Museo Macabro, piel convertida en trofeo. Uno de los aspectos más documentados de la trayectoria de Ilse Koch en Buchenwald fue su implicación en la selección de prisioneros tatuados con el objetivo de utilizar su piel. Este episodio, relatado de manera reiterada en testimonios de supervivientes y registrado en procesos judiciales tras la guerra, se convirtió en uno de los símbolos más perturbadores de los crímenes asociados al campo. El interés por los tatuajes no surgió únicamente de ella. En la Alemania de la década de 1930, algunos médicos y criminólogos habían desarrollado teorías que asociaban los tatuajes con conductas delictivas o desviaciones sociales. Las SS, en su afán de dar a sus políticas un barniz pseudocientífico, fomentaron investigaciones en esa dirección dentro de los campos de concentración. En Buchenwald, médicos como Erich Wagner y Waldemar Hoven participaron en estudios que pretendían vincular tatuajes con rasgos antisociales. Estas investigaciones se integraban en un programa más amplio de experimentación que incluía pruebas con vacunas, análisis de enfermedades infecciosas y métodos de ejecución. En este contexto, los testimonios describen que Ilse Koch adoptó un interés personal en la observación de tatuajes. Declaraciones recogidas en juicios posteriores señalan que recorría el campo a caballo o a pie, examinando a los prisioneros y señalando a aquellos con tatuajes de diseños llamativos o poco comunes. Los internos identificados desaparecían en los días siguientes. El procedimiento, según relataron numerosos testigos, incluía la ejecución de los prisioneros seleccionados y el traslado de sus cuerpos al hospital del campo o al crematorio. Allí se extraían las secciones de piel tatuada que eran conservadas por personal médico bajo supervisión de las SS. El proceso de tratamiento consistía en limpiar, curtir y endurecer el tejido con productos químicos, siguiendo técnicas similares a las aplicadas al cuero animal. El resultado era un material apto para ser trabajado en la elaboración de objetos. Entre los artículos mencionados en testimonios de supervivientes se incluyen pantallas de lámpara, encuadernaciones de libros, guantes y carteras confeccionadas con piel tatuada.
Varios prisioneros que trabajaban en la villa de los Koch aseguraron haber visto estas piezas expuestas en diferentes habitaciones de la residencia. Estas afirmaciones fueron retomadas en los juicios de posguerra, donde la Fiscalía presentó los hallazgos como pruebas del carácter singularmente macabro de Buchenwald. Tras la liberación del campo en abril de 1945, las tropas estadounidenses encontraron restos de piel humana tatuada y otros objetos confeccionados con tejidos humanos. Estos materiales fueron fotografiados, catalogados y exhibidos en presentaciones públicas organizadas por las fuerzas de ocupación, con el objetivo de confrontar a la sociedad alemana con la magnitud de los crímenes cometidos en los campos. La relación directa entre esos objetos y Ilse Koch, sin embargo, fue objeto de controversia judicial. Algunos testigos afirmaron haberla visto elegir personalmente piezas de piel tatuada y examinar los diseños. Otros señalaron que conservaba algunos de esos objetos en su villa, donde los mostraba a visitantes selectos. No obstante, la defensa sostuvo que no existían documentos firmados por ella que ordenaran la confección de esos artículos ni pruebas concluyentes de su propiedad personal sobre las piezas encontradas. En los procesos posteriores, varios prisioneros que habían trabajado en el hospital o en el crematorio relataron cómo recibían instrucciones para preservar pieles tatuadas, especialmente aquellas con motivos religiosos, eróticos o de colores vivos. La práctica estaba vinculada tanto al interés médico en recopilar material para supuestos estudios como a la demanda de artículos decorativos. En esas declaraciones se destacaba la intervención inicial de Ilse en la selección de los prisioneros, aunque las fases posteriores quedaban en manos de médicos y asistentes. El material humano era tratado con los mismos procedimientos que se utilizaban para el curtido de cuero: limpieza, aplicación de químicos y estiramiento, hasta alcanzar la flexibilidad deseada. De este modo se confeccionaban objetos cuya finalidad iba más allá de la utilidad práctica. Su exhibición en la villa de los Koch tenía un carácter simbólico. Representaba el poder de reducir a los prisioneros a simples materias primas, convertidos en objetos de decoración cotidiana. Durante las semanas posteriores a la liberación, los objetos encontrados en Buchenwald fueron mostrados en exposiciones organizadas por las autoridades militares estadounidenses. Se exhibieron fragmentos de piel tatuada, órganos humanos conservados en frascos y cabezas reducidas, estas últimas preparadas siguiendo técnicas exóticas aprendidas fuera de Europa. Estas exhibiciones formaban parte del proceso de desnazificación, cuyo objetivo era revelar a la población alemana la magnitud de los crímenes nazis. A pesar de la contundencia de las pruebas materiales, la atribución directa de objetos específicos a Ilse Koch continuó siendo discutida. En 1948, el general Lucius Clay, gobernador militar estadounidense en Alemania, declaró que no se había podido confirmar la autenticidad del famoso abat-jour de piel humana atribuido a Ilse, y que el único ejemplar examinado científicamente resultó estar elaborado con piel de cabra. Estas dudas sirvieron a la defensa para cuestionar la fiabilidad de la acusación en este punto concreto y provocaron la revisión parcial de su sentencia inicial en el juicio de Dachau. La confusión se alimentó de una mezcla de testimonios presenciales verificables, rumores circulantes entre los prisioneros y propaganda de guerra. Mientras muchos sobrevivientes coincidieron en señalar que Ilse participaba en la selección de prisioneros tatuados, no todos afirmaron haber visto los objetos terminados en su posesión directa. Esta falta de certeza absoluta permitió a la defensa alegar falta de pruebas concluyentes, aunque la documentación general sobre la recolección de pieles tatuadas en Buchenwald es hoy considerada indiscutible. La investigación histórica posterior ha confirmado que la extracción y conservación de piel tatuada se practicó en Buchenwald de manera sistemática, con participación activa de médicos de las SS. El papel de Ilse, aunque discutido en términos de pruebas materiales concretas, aparece repetidamente en testimonios como parte del proceso inicial de selección. El vínculo entre sus observaciones en el campo y la posterior transformación de cuerpos humanos en objetos decorativos refleja el grado de deshumanización alcanzado en el sistema concentracionario. Caída desde dentro. La corrupción de Karl Koch.
La caída de Karl Otto Koch no se debió a las atrocidades cometidas contra los prisioneros de Buchenwald, sino a delitos de corrupción y enriquecimiento personal dentro del propio sistema de las SS. Desde el inicio, el campo generaba enormes cantidades de bienes confiscados. Dinero en efectivo, joyas, ropa de calidad, objetos de valor y pertenencias de los prisioneros, que por normativa debían ser enviados a la Oficina Central Económica y Administrativa de las SS. En la práctica, pequeños desvíos podían pasar inadvertidos, pero la apropiación sistemática se consideraba una transgresión grave contra las finanzas del Reich. Karl Otto desarrolló un esquema para canalizar a su favor los recursos confiscados. Parte del dinero y del oro dental extraído en el crematorio terminó en cuentas privadas. Otros bienes se vendieron mediante intermediarios en mercados locales o se almacenaron en depósitos ocultos. La magnitud de estas operaciones financió un estilo de vida incompatible con el código de austeridad que, al menos formalmente, regía entre los oficiales de las SS. Uno de los proyectos más llamativos financiados con estos fondos fue la construcción de un picadero cubierto y una pista ecuestre dentro de Buchenwald. Esta instalación, destinada principalmente al entretenimiento personal de Ilse Koch, tuvo un costo equivalente a varios cientos de miles de Reichsmarks. La inversión desproporcionada llamó la atención de superiores y se convirtió en símbolo del lujo de la familia en contraste con la miseria de los prisioneros. A ello se sumaba la adquisición de automóviles de alta gama, incluidos modelos descapotables, y la apertura de cuentas en Suiza para asegurar los fondos desviados. Las primeras sospechas surgieron cuando los registros financieros de Buchenwald no coincidieron con las estimaciones de bienes confiscados según el número de prisioneros ingresados. Los auditores de las SS detectaron discrepancias considerables en las transferencias reportadas a las oficinas centrales, lo que motivó la revisión del campo bajo criterios administrativos. El destino de Karl Otto se precipitó a raíz de un asunto personal. El comandante había contraído sífilis, enfermedad que representaba un riesgo doble, como problema médico y como escándalo que podía arruinar su posición en la élite de las SS. Para evitar que se conociera, decidió no acudir al hospital militar y recurrió al hospital de prisioneros del propio Buchenwald. Allí fue tratado en secreto por Walter Kremer, un médico alemán encarcelado, y por su asistente Karl Peix. El tratamiento tuvo éxito, pero Koch temía que los prisioneros pudieran divulgar lo ocurrido. Para eliminar cualquier riesgo, ordenó la ejecución de ambos, camuflándolos como reos políticos ajusticiados por actividades subversivas. El encubrimiento fracasó por una circunstancia imprevista. Josias de Waldeck-Pyrmont, superior de Koch en Turingia, había recibido años antes atención médica de Kremer y conocía su reputación como profesional competente. Al revisar las listas de defunciones en 1941, reconoció su nombre y encontró incoherente que se lo presentara como conspirador político. La sospecha lo llevó a ordenar una investigación discreta sobre la gestión de Koch. Las pesquisas destaparon una serie de ejecuciones arbitrarias destinadas a eliminar testigos incómodos. Se documentó el caso de un prisionero obligado a alejarse del campo bajo pretexto de buscar agua, que fue abatido por la espalda con la excusa oficial de un intento de fuga. También apareció implicado el doctor Waldemar Hoven, médico jefe del campo, señalado por aplicar inyecciones letales de fenol para silenciar a prisioneros y a testigos potenciales. Entre los asesinatos atribuidos a esta red figuraba incluso un oficial de las SS de apellido Kohler, ejecutado por conocer detalles comprometedores. La investigación reveló además la relación personal entre Hoven e Ilse Koch, lo que reforzaba la percepción de un círculo cerrado de complicidades en torno a la familia. Aunque la responsabilidad principal recaía en Karl Otto, Ilse aparecía como beneficiaria directa de las riquezas desviadas, en particular del picadero ecuestre y del mantenimiento de la villa familiar. El informe elaborado para Waldeck-Pyrmont calculó que la suma desviada por los Koch superaba los 700.000 Reichsmarks, un monto considerable incluso para los estándares de la red concentracionaria. La utilización de mano de obra forzada en la construcción de instalaciones privadas como la villa y la pista de equitación fue incorporada como agravante.
Ante la magnitud de las evidencias, se presentaron cargos formales contra Karl Otto Koch por malversación de bienes, utilización ilegal de recursos del campo y asesinato no autorizado de prisioneros y personal de las SS. En 1943 fue arrestado por la propia organización y sometido a un tribunal interno. El caso era inusual. Los crímenes contra los prisioneros no constituían motivo de sanción, pero la corrupción y el desprestigio público eran intolerables para la cúpula de Himmler. El expediente detallaba tanto la apropiación de bienes como los asesinatos encubridores de prisioneros y de un oficial de las SS. Durante más de un año, Karl Otto permaneció encarcelado mientras se desarrollaba el proceso. Ilse fue investigada en paralelo, principalmente como beneficiaria del enriquecimiento ilícito. La ausencia de pruebas documentales directas sobre su participación en las operaciones financieras llevó a su absolución formal en esta primera instancia, aunque su reputación dentro de las SS quedó seriamente dañada. Finalmente, el Tribunal de las SS dictó sentencia de muerte contra Karl Otto Koch. El 5 de abril de 1945 fue fusilado en el mismo Buchenwald, apenas semanas antes de la caída del Tercer Reich. Su ejecución marcó el desenlace de una trayectoria en la que la corrupción interna resultó más decisiva que los crímenes masivos contra los prisioneros bajo su mando. El juicio implacable, la mujer en el banquillo. La captura de Ilse Koch se produjo a finales de junio de 1945, pocas semanas después del colapso definitivo del Tercer Reich. Tras la liberación de Buchenwald en abril, había buscado refugio en Ludwigsburg, donde residían familiares suyos. Durante un tiempo logró pasar desapercibida entre los millones de desplazados que intentaban sobrevivir al caos del final de la guerra. Su anonimato terminó cuando exprisioneros de Buchenwald la reconocieron en la calle y denunciaron su paradero a las fuerzas de ocupación estadounidenses. Poco después, fue arrestada y trasladada a un centro de detención para sospechosos de crímenes de guerra. El marco legal para procesar a los responsables de los campos en la zona de ocupación americana lo constituían los juicios militares celebrados en Dachau. Allí se juzgaba al personal de las SS que había trabajado en los campos de concentración, guardias, médicos, administradores y colaboradores de distintos niveles. La elección del antiguo campo de Dachau como sede de los procesos tenía un valor simbólico evidente. Se impartía justicia en el mismo tipo de lugar donde habían tenido lugar los crímenes. El juicio de Buchenwald comenzó el 11 de abril de 1947, exactamente 2 años después de la liberación del campo. En el banquillo se sentaron 31 acusados, entre ellos oficiales de las SS, médicos, personal administrativo y guardias de distintos rangos. Entre todos ellos, la única mujer era Ilse Koch. Su sola presencia generó un interés mediático extraordinario. La prensa alemana e internacional destacó que se trataba de una acusada femenina en un proceso donde casi siempre comparecían hombres. Los periodistas retomaron los apodos que circulaban desde el campo: la bruja de Buchenwald y la perra de Buchenwald. Estos apelativos se convirtieron en titulares recurrentes, reforzando la imagen de Ilse como encarnación femenina del sadismo nazi. Las acusaciones presentadas contra ella se centraban en 4 ejes principales: instigación al asesinato de prisioneros, maltrato sistemático, participación en abusos sexuales y selección de internos tatuados para la confección de objetos con su piel. La Fiscalía sostuvo que, aunque no ocupaba un cargo formal dentro de la jerarquía de mando, ejerció influencia determinante sobre decisiones que afectaron la vida y la muerte de numerosos prisioneros. Los fiscales argumentaron que Ilse había intervenido en actos de violencia física, había dado órdenes de castigo y había mostrado especial interés en los tatuajes de los internos. Varios testigos aseguraron haberla visto señalar prisioneros tatuados que poco después desaparecieron. Otros relataron que en la villa de los Koch se exhibían lámparas y encuadernaciones confeccionadas con piel humana. Estos relatos se reforzaban con los objetos hallados en Buchenwald tras la liberación: fragmentos de piel tatuada, órganos conservados y cabezas reducidas. Durante el juicio, estas pruebas fueron exhibidas en la sala, generando un fuerte impacto en jueces, fiscales y observadores.
La prensa internacional difundió ampliamente las imágenes de estos objetos. Fotografías de pantallas de lámparas y de frascos con restos humanos aparecieron en periódicos y noticiarios, consolidando la percepción pública de Ilse como símbolo de los horrores de Buchenwald. La cobertura mediática insistía en su condición de mujer, lo que añadía un elemento de excepcionalidad y aumentaba el interés por el proceso. La defensa trató de contrarrestar la narrativa acusatoria presentando a Ilse como esposa y madre sin funciones oficiales. Alegaron que su presencia en Buchenwald se debía exclusivamente al destino profesional de su marido y que nunca había tenido responsabilidad administrativa ni de mando. Los abogados insistieron en que las historias sobre lámparas de piel y otros objetos eran rumores infundados, alimentados por la propaganda y la imaginación de prisioneros traumatizados. Ilse declaró personalmente, negando haber participado en la administración del campo y asegurando desconocer los abusos cometidos en él. Negó también haber poseído objetos confeccionados con piel humana. En un intento de reforzar su imagen maternal, se presentó embarazada de su cuarto hijo durante el desarrollo del juicio. Su embarazo generó debate en la prensa sobre la conveniencia de aplicar la pena de muerte a una mujer en esa condición física. La Fiscalía insistió en que su estado no debía alterar la gravedad de las acusaciones. La defensa, en cambio, utilizó ese hecho para solicitar clemencia. El veredicto fue emitido el 14 de agosto de 1947. De los 31 acusados, 22 fueron condenados a muerte. Ilse Koch recibió cadena perpetua, evitando la ejecución capital gracias a su embarazo. El tribunal la declaró culpable de violar las leyes y costumbres de la guerra, probando su participación directa en actos de violencia e instigación al asesinato de prisioneros. En octubre de ese mismo año, dio a luz a un hijo concebido durante su periodo de reclusión previa al juicio. La prensa siguió de cerca este acontecimiento, destacando el contraste entre la imagen de madre y la de criminal de guerra. El proceso tuvo un enorme eco mediático en Estados Unidos y en Europa. La figura de Ilse quedó definitivamente asociada a los crímenes de Buchenwald y la iconografía de la Badjour, de piel tatuada, circuló de manera constante en portadas, reforzando su imagen como una de las acusadas más célebres de los juicios de posguerra. La condena perpetua. El destino sellado. La reducción de la condena de Ilse Koch en 1948 provocó un escándalo internacional. El general Lucius Clay, gobernador militar estadounidense en Alemania, anunció que la pena de cadena perpetua dictada en Dachau sería conmutada por una condena de 4 años de prisión. Su decisión se basó en la falta de pruebas concluyentes sobre los objetos supuestamente confeccionados con piel humana. Clay afirmó que los análisis forenses disponibles no demostraban de forma irrefutable la autenticidad de algunas piezas y que, en al menos un caso, el material resultó ser de origen animal. El anuncio fue recibido con indignación por asociaciones de supervivientes, representantes políticos y prensa internacional. En Estados Unidos llegaron cartas al Congreso exigiendo la revisión de la medida, mientras que periódicos de distintos países denunciaron una indulgencia injustificada hacia una de las figuras más reconocidas del sistema concentracionario. Organizaciones judías y colectivos de víctimas organizaron protestas públicas. En Alemania Occidental, amplios sectores de la opinión percibieron la conmutación como una señal de debilidad en el castigo de los crímenes nazis y como un cuestionamiento a la credibilidad de los juicios de posguerra. Ante la presión acumulada, las autoridades estadounidenses transfirieron el caso a la justicia alemana. En 1949, Ilse Koch fue liberada tras cumplir la condena reducida, pero inmediatamente puesta bajo custodia para ser juzgada por tribunales de la República Federal de Alemania, en un proceso que se convertiría en uno de los primeros grandes ensayos judiciales del nuevo Estado alemán. El juicio se abrió en Augsburgo el 27 de noviembre de 1950. A diferencia de Dachau, se trataba de un proceso civil llevado a cabo por tribunales alemanes bajo la jurisdicción de la recién constituida República Federal. El objetivo era demostrar que Alemania podía asumir la responsabilidad de juzgar a sus propios criminales. La acusación presentada contra Ilse era extensa. Se la imputaba por instigación al asesinato en 135 casos,
además de tentativa de asesinato e incitación a actos de violencia que habían resultado en muertes. La Fiscalía se apoyó en los testimonios recogidos en procesos anteriores y en nuevas declaraciones de supervivientes, a quienes se convocó de manera masiva. Más de 250 testigos fueron llamados, de los cuales cerca de 50 correspondieron a la defensa. El proceso se prolongó durante 7 semanas de audiencias. Los testimonios describieron con detalle episodios de selección de prisioneros tatuados, palizas contra mujeres embarazadas y castigos colectivos. Varias declaraciones insistieron en que Ilse recorría el campo, identificaba prisioneros para su ejecución y ejercía influencia directa sobre guardias y médicos. La coincidencia de los relatos, provenientes de fuentes independientes, fue considerada por la Fiscalía como evidencia suficiente para demostrar un patrón de conducta. La defensa sostuvo que los testimonios estaban condicionados por la propaganda aliada y por el trauma de los supervivientes. Argumentó que Ilse había sido una esposa sin cargo oficial y que su papel en Buchenwald se limitaba al acompañamiento doméstico. Se insistió en que no existían documentos firmados por ella que ordenaran ejecuciones ni pruebas materiales que confirmaran su posesión de objetos elaborados con piel humana. Durante las sesiones, Ilse mostró signos de deterioro físico y psicológico. En varias ocasiones se desplomó en la sala y debió ser retirada por personal médico. La prensa alemana registró estos episodios con atención. Algunos los interpretaron como colapsos genuinos bajo la presión del juicio. Otros los consideraron intentos calculados de despertar simpatía. Los jueces rechazaron suspender el proceso, argumentando que las condiciones médicas no impedían su participación en la defensa. Los fiscales mantuvieron la acusación central, que Ilse, a través de su posición como esposa del comandante de Buchenwald, había ejercido influencia suficiente para determinar la suerte de prisioneros. Sostuvieron que sus decisiones y señalamientos tenían consecuencias inmediatas y que esa influencia informal equivalía, en la práctica, a poder de mando. El 15 de enero de 1951 se emitió el veredicto. En una resolución de más de 100 páginas, el tribunal declaró a Ilse Koch culpable de instigación al asesinato, tentativa de asesinato e instigación a actos de violencia con resultado de muerte. Los jueces subrayaron que, aunque no ostentaba un cargo militar oficial, su comportamiento había tenido efectos directos en la muerte de prisioneros y en la consolidación del régimen de terror en Buchenwald. La sentencia fue de cadena perpetua y la pérdida total de sus derechos civiles. Ilse Koch se convirtió así en la única mujer condenada a perpetuidad por crímenes relacionados con los campos de concentración nazis en tribunales alemanes. La decisión cerró la posibilidad de recuperar la libertad. En los años siguientes, la defensa presentó varias apelaciones y solicitudes de revisión, alegando debilidad en las pruebas y exceso de rigor en la interpretación de los testimonios. Todas fueron rechazadas por los tribunales superiores de la República Federal, que confirmaron la validez de la condena y la solidez de las pruebas presentadas en Augsburgo. La resolución judicial consolidó la percepción de que, a pesar de las controversias sobre objetos específicos y sobre la autenticidad de algunas evidencias materiales, la responsabilidad criminal de Ilse Koch había quedado establecida más allá de duda razonable. Silencio final. La muerte como única salida. Tras la sentencia dictada en Augsburgo en 1951, Ilse Koch fue trasladada a la prisión bávara de Eichach para cumplir su condena de cadena perpetua. Allí pasó los últimos 16 años de su vida. La reclusa más célebre del sistema penitenciario alemán vivió en un entorno de aislamiento, vigilancia constante y deterioro mental progresivo. Los primeros informes penitenciarios describieron a Ilse como una prisionera altiva y desafiante. Negaba cualquier responsabilidad en los crímenes de Buchenwald y afirmaba ser víctima de una conspiración internacional que la había convertido en chivo expiatorio. Con el paso de los años, esta actitud inicial derivó en episodios de paranoia y retraimiento social. Evaluaciones médicas de la década de 1950 registraron delirios, alucinaciones auditivas y un temor persistente a ser atacada por antiguos prisioneros del campo. Según registros internos, aseguraba que los muertos de Buchenwald la visitaban por las noches,
Atravesaban las paredes de su celda y exigían que les devolviera la piel que les había sido arrancada. Estas declaraciones fueron anotadas en informes oficiales como episodios de perturbación mental recurrente. El aislamiento agravó estos síntomas. Aunque recibía visitas esporádicas de hijos y familiares lejanos, su contacto social era limitado. Otras internas evitaban relacionarse con ella, tanto por su notoriedad pública como por la hostilidad que despertaba entre la población carcelaria. Sus compañeras de celda eran rotadas regularmente, y varias relataron más tarde que pasaba horas hablando sola o escribiendo cartas obsesivas, en las que mezclaba súplicas de clemencia con acusaciones vagas de conspiración. En la década de 1960, sus informes médicos mencionaban crisis de agitación seguidas de periodos de letargo. Rechazaba con frecuencia la medicación, convencida de que se intentaba envenenarla. Su desconfianza hacia el personal penitenciario aumentaba, lo que la llevó a aislarse aún más del entorno carcelario. Un acontecimiento marcó especialmente su deterioro: el suicidio de su hijo Arduin en 1967. El primogénito, nacido de su matrimonio con Karl Otto Koch, había crecido bajo el peso del apellido y del estigma de ser hijo de los antiguos comandantes de Buchenwald. La noticia de su muerte fue comunicada a Ilse en la prisión y, según los registros médicos, la sumió en un estado de desesperación que intensificó sus delirios. Desde entonces afirmaba con insistencia que los supervivientes del campo buscaban venganza y que infiltrados en la prisión la acosaban para matarla. La correspondencia de sus últimos meses, conservada en archivos judiciales bávaros, refleja un deterioro evidente en su capacidad de expresión. En cartas dirigidas a su hijo Uwe, concebido durante su reclusión en 1947, pedía insistentemente su intervención para lograr su liberación y hablaba de una catástrofe personal que la destruiría por completo. Reiteraba que los fantasmas de Buchenwald la acosaban de noche y que escuchaba sus voces en las paredes de su celda. En otras cartas manifestaba la convicción de que exprisioneros se habían infiltrado en el personal penitenciario y preparaban su asesinato. Solicitaba protección adicional y pedía ser trasladada a otra prisión más segura. El personal médico intentó intervenir con los recursos disponibles en la época, pero los síntomas persistieron y se agravaron. En las últimas semanas de su vida, los guardias observaron un cambio en su conducta. Se volvió más silenciosa, menos proclive a quejarse y aparentemente resignada. Algunos interpretaron este comportamiento como un signo de estabilidad, mientras otros lo consideraron una advertencia. El 1 de septiembre de 1967, Ilse Koch fue hallada muerta en su celda durante la inspección matutina. Se había ahorcado con una sábana atada a las rejas de la ventana. El informe oficial indicó que la muerte había ocurrido durante las primeras horas de la madrugada. La noticia fue difundida rápidamente por la prensa alemana e internacional. Para las autoridades penitenciarias, el desenlace no resultó inesperado tras años de deterioro mental y después del suicidio de su hijo. En una nota manuscrita hallada en su celda, escribió: «No hay otra solución para mí. La muerte es mi única liberación». Estas palabras constituyen su último testimonio escrito y reflejan la desesperación de una vida marcada por el aislamiento, la enfermedad mental y el peso de un pasado ineludible. El entierro se realizó sin ceremonia ni reconocimiento público en el cementerio de la prisión de Aichach. La sepultura no recibió marca distintiva. La ausencia de familiares y de cualquier forma de duelo simbolizó el final de una trayectoria que había comenzado en el corazón del régimen nazi y terminó en el aislamiento absoluto de una celda.